cuarto encuentro de cultura preventiva en las empresas andaluzas, un encuentro organizado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y estoy con Lourdes Munduate, que es la directora del Observatorio Laboratorio de Salud Laboral con Perspectiva de Género. Muy buenas, Lourdes. Quería hacerte unas preguntas. ¿Somos iguales cuando hablamos de derecho a la seguridad y salud laboral? Bueno, para eso sería importante centrarnos en el concepto de segregación de género. La segregación de género es la tendencia de hombres y mujeres a estar en distintas ocupaciones y en distintos sectores laborales. Distinguimos dos tipos de segregación, la segregación vertical y la segregación horizontal. La segregación vertical se define o está constituida porque las mujeres ocupan los puestos inferiores de la jerarquía y trabajos más mecanizados, no cualificados. Y la segregación horizontal se caracteriza porque hombres y mujeres tendemos a ocupar distintos sectores económicos y distintas ocupaciones dentro de estos sectores. Esta distinción, y por eso voy a responderte, esta distinción da lugar a que haya sectores masculinizados y sectores feminizados. Tenemos a sectores feminizados como el de la sanidad, ya los conocemos, educación, los servicios, ¿no? Efectivamente. Y los masculinizados también, como la construcción, transportes, más tecnología. Los servicios feminizados, donde están compuestos mayoritariamente por mujeres, generalmente el rol de las mujeres tiende a ser el mismo que los roles tradicionales, el de mantenimiento de la familia, el hogar, cuidados asistenciales, servicio doméstico. ¿Qué sucede? Que con esta segregación las mujeres ocupan puestos de trabajo que están en el nivel inferior de la jerarquía en muchas ocasiones, y después en sectores ocupacionales donde la exposición a los riesgos laborales es totalmente distinta al de los colectivos masculinizados. Luego la respuesta es sí, porque las condiciones de trabajo, las condiciones del entorno laboral son muy distintas en mujeres y hombres, y esto sería desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, pero es que además desde el punto de vista del metabolismo, desde el punto de vista de la constitución, es que también somos diferentes, es decir, tenemos un sistema hormonal que reacciona de distinto modo ante las mismas exposiciones, ¿no? Por ejemplo, a productos químicos, reacciona de distinto modo. El sistema endocrino somos distintos, por lo tanto la respuesta es rotundamente sí. Tenemos diferentes exposiciones y diferentes condiciones por esta situación. Diferentes condiciones de trabajo, diferentes exposiciones, ¿no?, a riesgos laborales y diferentes condiciones, por lo tanto, de seguridad y salud. ¿Cuáles son los principales problemas de salud que tiene la mujer trabajadora en la comunidad de Andalucía? Esta situación, que es un poco genérica, también se reproduce totalmente en la comunidad andaluza, ¿no? Entonces, tenemos sectores muy feminizados donde hay muchas mujeres y su exposición a los riesgos psicosociales, a los riesgos ergonómicos, son distintas a las de los hombres, ¿no? Las mujeres ocupan puestos de trabajo con un diseño de puestos de trabajo donde son muy repetitivos, ¿no? Hay mucha fragmentación de tareas. Y entonces los trabajos son repetitivos, rápidos, por lo tanto, ¿qué se deriva de esto? Pues que las mujeres generalmente en estos puestos de trabajo tienen una situación de falta de toma de decisiones, falta de control, es decir, es la característica de la tarea en sí, ¿no? Entonces, una falta de desarrollo profesional, personal y profesional, por lo tanto, ¿no? Es decir, no les permite aprender y adquirir nuevas competencias, ¿no? Que es el desarrollo profesional y es lo que te mueve en muchas ocasiones, vocacionalmente, ¿no? En tu trabajo, no se lo permite. Esta situación de los trabajos que desempeñan muchas mujeres en los sectores más feminizados da lugar a que tengan trastornos de ansiedad, de estrés, de depresión. Es decir, los riesgos psicosociales se ven acentuados
en esta situación. Además, tenemos otro dato, ¿no? Que muchas de estas tareas asistenciales tienen que ver con la relación con terceros. Y esto es también un desgaste emocional muy importante, que tampoco se considera como riesgo laboral en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, lo que sucede a veces es que estos riesgos y las consecuencias que tienen, porque tienen consecuencias de problemas gastrointestinales, de problemas respiratorios, de alergias a veces no están considerados como... Ni relacionados siquiera muchas veces con el factor trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo. Y las condiciones de trabajo, y no aparecen en los registros. Son invisibles, ¿no? Son invisibles porque no se han detectado. Con los riesgos, estos serían los riesgos psicosociales, pasa lo mismo, una cosa muy parecida con los riesgos ergonómicos, ¿no? Este tipo de tareas muchas veces requiere posturas, supone que muchas mujeres tienen posturas inadecuadas, mucho tiempo de pie, son las consecuencias que tienen, ¿no? para la salud, ¿no? Y se consideran igual poco, ¿no? En el sentido de que al final se considera como el trabajo es muchas veces como menos importante, tiene menos atención en cuanto a la actividad preventiva. Sí, porque los hombres realizan tareas muy importantes del sector productivo, ¿no? Entonces, ¿quiénes fumigan? ¿Quiénes utilizan muchas veces este tipo de productos, ¿no? Hombres, pero después, ¿quiénes limpian? ¿Quiénes reciclan? O sea, ¿quiénes tratan? ¿Quiénes eliminan los residuos? Pues muchas veces las mujeres, ¿no? Generalmente en muchas de estas tareas están las mujeres. Entonces, es una exposición distinta, no es una exposición directa, pero a veces es más prolongada, que se combina además con los riesgos que tiene las mujeres también en el hogar, ¿no? Porque tenemos las cosméticas, tenemos las peluquerías, muchas veces se combina el trabajo, ¿no? Y los riesgos que esto tiene en el trabajo con el hogar. Sin embargo, no se consideran porque lo que se considera es la persona que está directamente en trato directo, ¿no? con estos productos. Y esas son algunas de las enfermedades, ¿no? Que la eliminación, el tratamiento de residuos es uno de los factores que afecta. Los accidentes se dan ahí, en las mujeres, en ese campo, nos dice el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? ¿Me permites decirte algo más? Sí, claro. Es que, claro, está después la cuestión de las fallas, ¿no? Las fallas, es decir, que a veces cuando analizamos estos temas con perspectiva de género nos encontramos como con las fallas demográficas, ¿no? Que son una serie de circunstancias que confluyen, una serie de circunstancias adversas que confluyen en las geográficas en un lugar y aquí en personas, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos, te quería comentar el tema de la interseccionalidad. Cuando nos encontramos con mujeres, con mayores de edad, por ejemplo, ¿no? Que tienen otra diversidad, mujeres mayores de edad, y si tienen alguna discapacidad o si tienen una orientación de género no heteronormativa, eso es una falla. Todavía eso es una falla. La brecha es todavía mayor, ¿no? Y estas mujeres se encuentran en situaciones de trabajo muy precarias, con trabajos temporales, con unas situaciones laborales con sueldos mínimos. Y a ver, si nos hacemos la pregunta de, bueno, estas brechas no se dan también, estas fallas no se dan también en los hombres. Pero incluso cuando estas fallas se dan en los hombres, su situación laboral es mejor. Es mejor que las de las mujeres, ¿no? Que son ya el último eslabón, diríamos, ¿no? Sí, además es frecuente, ¿no? El empleo no estándar, ¿no? Con frecuencia es algo que caracteriza la situación laboral de las mujeres, ¿no? Empleos a tiempo parcial, que incluso muchas veces no son deseados, no es algo voluntario, ¿no? y que genera pues situaciones también que luego repercuten en otros ámbitos de brecha salarial, colectivo más vulnerable a la pobreza, en fin, bueno. En otros ámbitos, o sea, incluso en aquellos sectores masculinizados donde están las mujeres, ¿no? Esta mañana cuando venía aquí al encuentro he cogido un taxi, me ha venido una mujer. Y le he dicho, qué raro ver una mujer como taxista, y le he preguntado, ¿cómo te admiten en este sector? Y me dice, he tenido algunas dificultades y no he estado. O sea, me contaba que algunos compañeros lo veían como con temor de que tuviesen ventajas, ¿no? Entonces, es que incluso en sectores, o sea, no ya en trabajos precarios, pero incluso en sectores
que son sólidos, ¿no? Sí. Pero ya masculinizados, ¿no? Tenemos ya que ya la exposición es distinta, ¿no? Sí. Es como una especie de defensa, o sea, a ver qué me dicen, a ver si me admiten, ¿no? Claro, sí, hay que trabajar y demostrar muchas veces el doble, ¿no? El doble. Bueno, no sé si tanto como el doble, pero bueno. Sí. En el observatorio, laboratorio, me gustaría que nos contaras un poco, pues eso, en qué estáis trabajando ahora y que podamos ver o cuyos resultados podamos ver próximamente a corto o medio plazo, en qué estáis trabajando ahora, centrando vuestras actividades en este momento. Sí. Uno de los proyectos que tenemos es el Manual de Buenas Prácticas en Prevención de Riesgos, Seguridad, Salud, desde la perspectiva de género. Y aquí lo que estamos haciendo es recoger las buenas prácticas de empresas andaluzas y adaptarlas a lo que es muy característico del tejido productivo andaluz, ¿no? Que son pymes y micropymes, ¿no? Que ha salido constantemente en el encuentro. Esta es la realidad del tejido productivo andaluz. Estamos trabajando también otro tema que ha salido y que quienes cuando habéis hecho las aportaciones ha estado ahí, es el liderazgo. Es decir, el liderazgo inclusivo. Estamos trabajando en cómo promover el liderazgo inclusivo, que es un paso más que la gestión de la diversidad, ¿no? Así, para entendernos coloquialmente, decimos que la diversidad es invitar a algunas personas a la fiesta, a una fiesta, pero inclusión es invitarlas y sacarlas a bailar. Entonces esa es la ventaja de la inclusión. No es suficiente que estén en las organizaciones, ¿no? Es importante que se valore, que tengan un sentido de pertenencia y que se valore su singularidad y su aportación en esa singularidad, ¿no? Y eso, como habéis dicho, ¿no? En la última sesión que habéis estado, Loli, fundamental, el liderazgo inclusivo. ¿Qué más? En este estamos trabajando ya, y otro que estamos preparando ya para comenzar es la importancia que tiene el diálogo social, porque a veces se estudian como factores distintos, ¿no? Y lo que estamos interesadas en ver la influencia del diálogo social y de la mediación en todo este proceso de promoción de la salud y el bienestar en las organizaciones, ¿no? Porque cuando hay un buen diálogo social y hay participación, es que todo es más fácil. Ha salido, ¿no? O sea, todo es más fácil, la gente se puede comprometer con las cosas, ¿no? Y hay una disposición. Claro. Es decir, otras veces, si el diálogo social y estamos confrontando y estamos enfadados, es decir... Desde el enfrentamiento, poco se puede promover el liderazgo o la cultura de seguridad en las organizaciones, ¿no? Sí. Pero desde, ¿no? el trabajar juntos, el negociar, el promover la cultura de la cooperación, ¿no? Ahí trabajaríamos también con el rol de los sindicatos, ¿no? O sea, claro, que el rol de los sindicatos cada vez va más orientado a lo que nos dicen en lo que vemos en los proyectos europeos, más hacia la mediación, ¿no? Es decir, se trata de promover la cooperación entre los intereses, reconociendo los intereses. Eso es, las partes interesadas. Reconociendo los intereses, a veces en conflicto de las partes interesadas, bueno, sí, a veces tenemos intereses en conflicto, otros compartimos, pero tiremos para adelante. ¿Y en qué condiciones tiremos para adelante, ¿no? Pues ese es uno de los proyectos que estamos iniciando, presentando ahora al instituto, y bueno, en eso. Pues estaremos atentos al laboratorio, a esos estudios y trabajaremos un poco también para que se conozcan esos aportes, ¿no? El compartir esas buenas prácticas, ese recoger esas buenas prácticas que decías, ¿no? Para que puedan transferirse y aplicarse a la pequeña y mediana empresa y a la micropyme también, ¿no? Y, sí. Que me parece un enfoque realmente útil y verdaderamente útil de esos estudios y de esas investigaciones. Y es que para nosotros vuestro apoyo es fundamental, porque a veces nos falta esa correa de transmisión a las organizaciones, a las empresas, ¿no? Hacemos el esfuerzo por investigar, hacemos el esfuerzo desde el observatorio también por divulgar, claro, pero a veces nos falta esa conexión. No terminamos de llegar, ¿no? Hay dificultades, yo creo, también para llegar a las pequeñas y medianas empresas. Suele haber algunas trabas para poder llegar, para poder ponerles encima de la mesa. Los técnicos lo tenemos también que conocer. Pues hay que hacer esa labor, eso es, ¿no? De conectar todas las partes, ¿no? Para que llegue, ¿no? efectivamente
haya esa transferencia, ¿no? De conocimiento y de buenas prácticas, ¿no? Y Efectivamente. todo lo que pueda beneficiar y sea en pro de la seguridad, salud y de la cultura de seguridad en las organizaciones, cultura preventiva, pues ahí estaremos. Ese es el compromiso, ¿no? El compromiso social de la investigación, ¿no? Esa es la labor de la ciencia, Eso es, llegar ahí, ¿no? Así efectivamente. que lo que podamos colaborar para conseguir ese objetivo, bienvenido sea. Muchas Pues gracias. muchas gracias, Lourdes. Ha sido, la verdad, bueno, pues un encuentro fantástico. He tenido ocasión de escucharos a todos los directores de los laboratorios y de observatorios. Y bueno, habéis tenido unas intervenciones muy enriquecedoras, muy interesantes. Me quedo con esa, ¿no? Cómo queremos, ¿no? Qué modelo de cambio necesitamos, ¿no? Y por el que necesitamos apostar. Y bueno, pues necesitamos, eso es, ¿no? hacer prevención por obligación o simplemente aceptar, sino eso es, ¿no? Hablabas de convertir, ¿no? Y tú hablabas de evangelización. Yo hablaba de alineadas estábamos totalmente. alineados. Yo hablaba de evangelización, efectivamente tú hablabas de conversión, de transformación, ¿no? Y bueno, pues a ver si eso es, seguimos trabajando en ello. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vale.